Muy buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Seguimos con el académico, el profesor Joel Sarman, que nos viene enseñando sobre crítica textual. Sigamos entonces adelante, Joel. Ok, entonces ahora vamos a hablar de tres formas que hay de pensar sobre el texto, o tres actitudes ante el problema de recuperar el texto original, que hemos estado trabajando un poco con las preguntas. Una de las actitudes ante el problema de recuperar el texto original es de los que apoyan el Textus Receptus. Su base es decir que Dios preserva su palabra y que si esto es verdad, si Dios preserva su palabra, entonces siempre ha estado. Y la crítica textual hace pensar que se perdió la palabra, entonces no hagamos tanta crítica textual, tomemos el texto de siempre, que es el Textus Receptus. ¿Sí? Esa es una de las posiciones. Si haces esto, yo digo, tienes la Biblia, ¿sí? La Reina Valera, traducida en el siglo XVI, es basada en este Textus Receptus en cuanto al Nuevo Testamento y es una buena traducción de alta fidelidad al original. Sí, tienes la Biblia. No tengo un problema que tomes esa actitud, pero yo la rechazo y busco no rechazarla en forma muy polémica, pero a veces se me sale eso. El problema que yo veo con los que apoyan el Textus Receptus es que la solución es la solución de los que me parece niegan el problema. Es como decir, ya no hay problema con el texto. ¿Sí? En vez de decir, vamos a buscar una solución a través de la crítica textual de cómo llegamos al texto original. Es como decir, no hay problema, no estamos buscando nada. Y se suele desprestigiar el texto crítico, que no se debe hacer, y se suele buscar que la crítica textual no se haga o se rechace. Es decir, que no se examine la evidencia, que no me parece una buena forma de proceder. Entonces, esa es la actitud que yo veo y lo que representa más o menos los que apoyan el Textus Receptus, que Dios preserva su palabra, entonces no nos preocupemos por buscar a través de crítica textual el original, ya que Dios la preservó y la que siempre hemos tenido es la que es. Otra actitud ante el problema de recuperar el texto original es de la que se apoya en un texto mayoritario. Se llama mayoritario porque busca establecer el original a base de la variante que tiene el mayor respaldo numérico. Es decir, la variante más fiable, la que no varía, sino que es original, es la que más se copió. Dicen que lo más seguro es que el original suele ser preservado en la mayoría de las copias y los errores suelen tener peor representación, ¿sí? Y se basan en este principio crítico, es como su único canon de crítica textual, que es más probable que los escribas que copien sepan cómo juzgar entre las variantes y escojan lo mejor. El resultado es que se suele preservar el original y se van perdiendo las variantes inferiores. Es lo que dicen. Eso, entonces ellos lo que hacen es toman lo que se llama el texto bizantino. Son las minúsculas de Constantinopla. Es porque son los más recientes, es porque es donde hablaban el griego en tiempos más recientes y tienen la mayoría de las copias, ¿sí? Entonces el texto de ahí es el mejor representado y si cuentas numéricamente es el que tiene mayor número de manuscritos, entonces es el texto mayoritario. Ellos dicen, no nos apoyemos siempre en cánones de escoger la lectura más corta o la lectura más difícil. En vez, contemos manuscritos y la que más representación tiene, gana. Más o menos, o sea, es un poco más complejo que eso, pero más o menos el texto mayoritario busca mayor representación y dice, ese es el original, el que tiene más representación. Yo le veo algunos problemas. Una es que fían demasiado en escribas precríticos, que los escribas sabían lo que estaban haciendo porque pues ese era su trabajo.
Los manuscritos todos son de tiempos cuando no hacían crítica textual y realmente la conciencia de cómo hacerlo todo cuidadosamente, aunque ellos hacían su trabajo bien y con algún cuidado, pues no era igual, no era tan desarrollado como tenemos la disciplina de la crítica textual hoy. Esto no es decir que no piensan sobre lo que copian, pero que su juicio carecía de regularización, ¿sí? No tenían rigor metódico, siempre los escribas precríticos, porque eso es lo que viene con la disciplina. De hecho, los escribas antiguos más fiables, nos cuentan los que saben de estas cosas, los que leen esos manuscritos, suelen ser los que eran analfabetos, porque dibujan las letras sin entenderlas, ¿sí? No están pensando, nosotros no siempre pensamos de las letras, leemos palabras, leemos oraciones, leemos frases completas. Los analfabetos no pueden hacer eso, dibujan las letras, copian todo, copian las manchitas, copian lo que no es letra, ¿sí? Entonces así se sabe que es un analfabeto porque está copiando todito de ese manuscrito, sea lo que sea, pero lo copia todo con bastante, se cree que lo hacen con bastante precisión y cuando lo han podido comprobar parece que sí es así. Es decir, la actitud del texto mayoritario no toma en cuenta suficiente que la civilización europea ha desarrollado su conocimiento y que hemos desarrollado una disciplina de la crítica textual que no tenían en tiempos antiguos y por eso me parece que confían demasiado en los escribas precríticos, que ellos tomaban juicios buenos, solían hacerlo en la mayoría de las ocasiones. Bueno, quizás, pero eso no es una forma que me parece a mí fiable. Otra es que no dan peso a la calidad de los antiguos manuscritos, ¿sí? Porque buscan objetividad simplemente contándolos. ¿De cuál hay más? De ese es. Para mí esto es cerrar los ojos ante más evidencia, ¿sí? Evidencia importante. Un segundito, ya acabo con esto y tomamos la pregunta. ¿Con cuánto cuidado es copiado un manuscrito? Esto parece no entrar en sus medidas del texto mayoritario. ¿Qué muestra la calidad? ¿Tiene alguno más calidad que otra? ¿Tiene mejor cuidado que otra? Eso se debe tomar en cuenta y el método mayoritario parece no lo hace. ¿Cómo se distribuye una variante por el mundo? No es el caso que entre más distribución geográfica tenga una variante más antigua y así más original suele ser, pues ellos no toman eso mucho en cuenta. Y el texto mayoritario es limitado en distribución geográfica, se limita a Constantinopla, se le llama el texto bizantino porque no tiene gran distribución como se pueden obtener manuscritos de otros que representan más distribución geográfica. Ok, ¿cuál es la pregunta? Nos preguntan desde el WhatsApp, ¿cuál es la relación entre el texto mayoritario y el textus receptus o las diferencias? El textus receptus es más limitado. El texto tienen afinidades. El texto mayoritario pues para mí representa una forma de hacer la crítica textual un poco más sofisticada que el textus receptus. El textus receptus simplemente dice, no, o sea, quedémonos con lo que siempre hemos tenido. El mayoritario dice, no, pues por lo menos contemos los manuscritos y cuando entran nuevos, si encontramos nuevos, pues veamos eso y si eso le da mayor cantidad a una variante, pues tomemos eso, ¿sí? Entonces es un poco más abierto al proceso de hacer la crítica textual. Jenny nos pregunta, ¿cuál es la procedencia del texto mayoritario? Parece venir de Constantinopla, por eso se llama mayoritario, porque tiene la mayor cantidad de manuscritos y los manuscritos más recientes son los más numerosos y el lugar en donde más recientemente han estado copiando a mano manuscritos es en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, que cayó en 1450 y pico y por ahí ya estaba Gutenberg inventando su impresa para imprimir libros y dejar de hacer manuscritos. Muy bien, hermano.
Ok. Entonces, está esa opción del textus receptus que básicamente dice, me parece a mí, pues no hagamos crítica textual. Está la opción del mayoritario que dice, pues vamos a contar manuscritos. Y la opción que queda es la opción de la edición crítica, que es lo que históricamente me parece a mí la mejor posición, que es la más desarrollada en cuanto a la disciplina. Esto, claro, tiene la desventaja de que requiere una disciplina académica y no es accesible a todos. Depende de expertos, viene con deberes y responsabilidades académicas. Pero yo creo que Dios requiere esto de nosotros, ¿sí? Lo vemos en la teología. La teología no es algo sencillo, es algo muy complejo en algunas de sus cosas. La teología de la Trinidad es un misterio, pero hay muchas cosas complicadas, hay muchas consideraciones. Eso no es para que se meta cualquiera a manejar la teología de la Trinidad, que no es decir que no podemos gozar de los beneficios de los teólogos y podemos entender algo de lo que dicen y más, y buscar entender más. Es así también la crítica textual, depende de expertos, pero ellos nos dan los frutos de sus labores en las ediciones que nos dan y podemos buscar dominar un poco más, entender un poco más y a ver cómo hicieron las cosas. Y de hecho en los buenos seminarios siempre hay quienes manejan esas cosas, que tienen doctorados en el área del Nuevo Testamento y nos pueden ayudar. Son gente que quizás conozcamos en nuestras iglesias, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Los expertos van a las iglesias donde nosotros asistimos. Yo soy miembro en una iglesia con un hombre que publica comentarios y que es uno de los duros en cuanto al estudio del Nuevo Testamento. He conocido mundialmente porque está en el seminario y ahí va a la iglesia. Entonces podemos consultar con gente así que nos ayuda a entender eso, porque si no nos responsabilizamos, lo que vamos a sufrir es las consecuencias de tener un texto inferior y queremos tener un texto mejor. Entonces, hasta ahí en cuanto a las tres actitudes. Ahora estoy listo para hablar acerca de las traducciones en español.